Damos la bienvenida a Vero, que es experta en CrossFit y embarazo, y vamos a estar hablando sobre este tema, sobre qué hacer durante el embarazo, una vez también en posparto, qué recomendaciones para una persona que practica CrossFit y qué cosas a tener en cuenta son importantes para que todo vaya rodado y sea como tiene que ser. Así que os dejo con Vero. Eso es. Muchísimas gracias, Víctor, por dar luz a este tema, porque pasan varias cosas aquí. La que ya haya sido mamá lo sabrá, y es que cuando llega el momento del embarazo, o incluso las chicas que a lo mejor no están embarazadas, pero les gustaría estarlo en un futuro y les gusta darle caña, entrenar fuerte, hacen CrossFit o hacen quizá otro deporte, se hacen la pregunta de, ostras, cuando llegue ese momento, si es que no ha llegado ya, ¿qué hago? ¿Voy a poder seguir haciendo lo que me gusta? Y lo que sucede es que nadie te da la respuesta, porque por un lado los ginecólogos pues hacen su trabajo de ginecólogos y no tienen por qué saber de deporte, y ya ni te cuento de CrossFit. Por otro lado, va a haber quien te diga, sí, puedes hacer por supuesto lo que quieras porque no estás enferma, que esto es verdad. El embarazo no es ninguna patología, es sinónimo de salud, pero te dan vía libre si no hay ninguna contraindicación, para seguir como estabas, y ni una cosa ni otra. Entonces, la mujer al final se encuentra abandonada en ese sentido porque ve mucha información, en muchos casos contradictoria, y acaba perdiendo mucha energía buscando en blogs, buscando en reels, que fíjate lo que podemos, los profesionales que nos dedicamos a esto, y tú, Víctor, lo sabes, no nos da tiempo a explicar lo que a lo mejor explicamos durante meses en un solo reel de 15 segundos o de un minuto. No puedes aplicar un buen entrenamiento solo por la información que vas encontrando en Instagram, aunque nosotros hacemos lo que podemos. Entonces, ante tanta información en la que pierden energía buscando, pierdes tiempo, al final acabas más confundida, pues muchas acaban por dejar el entrenamiento, o en el peor de los casos, bueno, ese yo creo que es el peor de los casos, el otro peor de los casos también es continuar como si no pasara nada. Así que vamos a intentar aquí acompañar a estas chicas a que se sientan sobre todo confiadas y que puedan disfrutar de lo que les gusta a la vez que regalan salud al bebé y por supuesto a ellas mismas. No sé si esto Genial. ha pasado. Estará guay que nos lo cuente por el chat. Sí, os animamos a que Sí, os participéis animamos por a el que chat si tenéis participéis por el alguna chat si duda o tenéis alguna pregunta, que duda o Veros lo pregunta que Veros va a lo resolver va a encantada. resolver encantada. Sí, os voy a ir dando como las pautas más importantes, ¿vale? Para que sobre todo os dé esa confianza. Y lo que decía Víctor, esto en principio es para mujeres, pero también para vosotros, chicos, si hay alguno por aquí, por si conocéis alguna embarazada o incluso por si sois futuros papás, también nos va a servir un montón. O sea que esto no solo se queda para las chicas embarazadas, ¿de acuerdo? De hecho, fíjate, y quiero empezar con esto, Víctor, eh, el, es muy determinante el papel del padre en la salud de la embarazada y del bebé futuro. Por un lado, lo que se cuide el padre antes del embarazo es clave en la salud futura del bebé. Es decir, a esto se le llama reprogramación o programación fetal. Todo lo que los hábitos, tanto del padre como de la madre, antes de engendrar vida, influye en esa salud. Es decir, lo que comes, lo que bebas, lo que te muevas. Así que, chicos, si queréis ser papás dentro de no mucho tiempo, es importante que sigáis entrenando, que cuidéis vuestra alimentación, que apartéis los tóxicos de vuestra vida, y al igual que se cuidan las madres en el embarazo, ¿no? Una vez que llega el embarazo ya no es tan determinante porque ya habéis hecho lo que teníais que hacer, pero también sigue siendo muy importante vuestro papel en cuanto a que si sois activos, si os gusta cuidaros, eso va a repercutir o va a animar y va a motivar a seguir cuidándose a la mamá embarazada. Imagínate, un ejemplo muy claro, está la pareja en casa ya después de todo un día de trabajo y la mamá tiene que dar un paseo pues para su salud y para la del bebé. Y el padre le dice, oye, mira, vamos a quedarnos viendo una peli y comiendo palomitas. Pues ¿qué va a hacer la embarazada que quería darse un paseo? Pues se va a quedar en casa sentada. Puede pasar lo contrario, que a lo mejor a la embarazada no le apetece y el papá le dice, oye, venga, vamos a dar un paseo.
En resumen, es muy importante vuestro papel, más del que creéis, así que os animo a que contribuyáis en esto y que os mováis en familia. Y no me lo estoy inventando, no es una opinión personal, es un hecho, es una realidad. Y de hecho hay estudios científicos que han visto que no solo mayor salud en los bebés de papás que entrenaban antes del embarazo, sino también mayor salud en las embarazadas con parejas que entrenan y que se cuidan. O sea que, importante esta parte. Por Vale, aquí así hay que algún... aquí recae nuestra responsabilidad a los hombres de también tener ese papel ahí, 100%. Yo me comprometo con eso. Te Bueno, quería preguntar una cosa, si me lo permites, antes de seguir, claro. o no sé si me estoy adelantando mucho a lo que quieres contar. Tú dale. La pregunta es que si una persona embarazada puede practicar CrossFit de forma segura. Bien, pues esa es la pregunta clave, sin duda, y la más difícil de responder. A ver, estoy aquí montando el chiringuito. Es la más difícil de responder porque hay que tener en cuenta muchos factores. Esto es como si nos hacemos la pregunta de, oye, ¿el CrossFit es sano para todo el mundo? Pues yo creo que la respuesta es depende. Y hay que valorar aquí cada caso, ¿vale? ¿En qué casos sí podemos hacer CrossFit en el embarazo? Bueno, pues por resumir un poco, yo creo que la primera pauta es si no hay ninguna contraindicación que nos obligue a adaptar más los entrenamientos o que nos obligue a hacer un reposo relativo. El reposo absoluto no está indicado en ningún caso o en casos muy concretos, pero sí puede suceder que haya alguna circunstancia que nos obligue a bajar mucho más la intensidad y que igualmente hay que bajarla en el embarazo, pero entiéndeme, hacer un entrenamiento ya mucho más controlado y pautado y atendiendo a esas circunstancias. Entonces, si no hay ninguna contraindicación o circunstancia así a tener en cuenta, vale, pasamos al siguiente punto. Y es que yo creo que es obvio que lleves un tiempo haciendo CrossFit. Es decir, me he quedado embarazada, pues me apunto a CrossFit. Esto no tendría sentido, aunque puede pasar, ¿eh? Puede pasar porque el embarazo también es un momento, es una oportunidad para cuidarnos cuando a lo mejor antes no nos cuidábamos. Es decir, es una oportunidad de desarrollo personal, de salud, profesional en algunos casos y también de rendimiento. Porque cuando a lo mejor antes no hacíamos algo por nosotras mismas, por falta de tiempo, pereza, etcétera, pues a lo mejor ahora ya decimos, por el bebé sí que lo voy a hacer. Entonces, si no hacías CrossFit antes, empieza ahora con otra cosa. Ponte en manos de un profesional especializado en embarazo que te guíe, que te lo adapte y que te enseñe, sobre todo las técnicas más básicas. Y ante la pregunta de cuánto tiempo haciendo, lo que me lo preguntáis por ahí, y es muy importante esto. Si tuviera que decir una cifra, vamos a poner mínimo 4 meses, 6 meses, ¿vale? Pero claro, no es lo mismo 4 meses cuando antes no habías hecho deporte en tu vida que 4 meses cuando antes pues, ibas al gimnasio, controlabas unas técnicas básicas, etc. Así que habrá que ver también no solo el tiempo que llevabas, no solo el tiempo que llevabas haciendo CrossFit, sino si dominas las técnicas más básicas. No quiero que embarazada sigas haciendo peso muerto con una técnica un poco sin controlar la técnica. Que esto es la base, es decir, siempre en el embarazo también se pueden aprender las técnicas y de hecho es muy buen momento para eso. ¿Vale? Puedes, por supuesto, mejorar tus técnicas de sentadilla, de peso muerto, de remos, de empujes. No voy a decir de snatch, porque si antes no dominabas el snatch o las arrancadas, pues en el embarazo mejor no intentes mejorar esa técnica más que nada porque cambia mucho. Es decir, si, sobre todo cuando ya empieza a haber un volumen uterino interesante, o sea, cuando ya hay barriguita, no podemos, ¿verdad, Víctor?, hacer el empuje con la cadera. Entonces tendríamos que hacer el envión con los muslos, o sea, desde más abajo, y eso estropea la técnica. Entonces acabaríamos con una técnica mala para que cuando el día de mañana queramos volver, pues nos costaría mucho hacerla bien. Así, pero sí que las técnicas más básicas, los ejercicios globales más básicos,
como pueden ser esos pesos muertos, sentadillas, ¿qué más? A lo mejor alguna cargada, puede ser interesante. También cambia la técnica cuando ya hay barriguita. Sí, Eso yo sí, en ese punto pienso que bueno, que puntualmente sí que se puede modificar un poquito la técnica. De hecho, en muchos ejercicios va a tocar modificarlo y en estos ejercicios que son más complejos, bueno, al final la trayectoria de la barra, en vez de ir vertical como tendría que ir, va a tener que hacer esa parábola y no es lo ideal de cara a eficiencia, pero sí que es lo ideal si tienes una barriga y no quieres golpear a tu bebé. Entonces, creo que puntualmente, o sea, como al final no son ejercicios que tengas que hacer todos los días, desde mi opinión como también entrenador, sí que sería que, bueno, que sí que se pueden hacer puntualmente estos ejercicios. O sea, tampoco que te vayas a hacer una maratón de 1000 snatches, pero que lo puedes hacer. Y en la cargada lo mismo, que te toca modificar esa técnica, pero lo mismo. De hecho, en las clases se ha estado haciendo así. En los boxes en los que yo he estado como entrenador se ha estado haciendo así y no ha habido ningún problema. totalmente de acuerdo. Además que luego la técnica se puede recuperar y que por hacerlo de manera puntual no vas a afianzar una técnica que ya vaya a ser imborrable. Sí que es verdad que luego hay a lo mejor cosas hay que tener en cuenta, sobre todo en el tercer trimestre, hablando de levantamientos, ciertas adaptaciones que hay que meter sí o sí para prevenir lesiones. Por ejemplo, vamos a ir ya al grano, que lo estáis deseando. En el embarazo sucede una cosa y es que aumenta la hormona relaxina. Eso nos ayuda a ser más laxas y nos permite que pues, crezca el bebé y nos permite que el apéndice se transforme para dar a luz. Pero ¿qué pasa? Que eso puede involucrar una lesión, sobre todo del hombro. Así que tenemos que evitar rangos muy amplios de recorrido, de movimiento, como puede pasar en el snatch. También tenemos que evitar sentadillas muy profundas, sobre todo en tercer trimestre, también para no forzar la síntesis de pubis, que ya de por sí está muy cargada. La solución, trabajo más unilateral, por ejemplo, con mancuernas. En vez de hacer el snatch con la barra, pues haces el snatch con mancuerna y lo vas a controlar mucho más. Todo esto siempre y cuando, porque la pregunta era, ¿se puede hacer crossfit en el embarazo? La respuesta es, pues depende, ¿no? Si llevas mucho tiempo, si controlas las técnicas, pero la otra pauta obligatorísima, es si complementas, bueno, si adaptas, que es lo que estamos hablando, ¿no? Cómo adaptar los ejercicios, y si complementas con un buen trabajo de suelo pélvico, postura, respiración, movilidad específica con transferencia al momento del parto. O sea, no es, no es ni todo negro ni todo blanco, sino que hay que ver cada caso y luego hay que saber adaptar y complementar. Vale, genial. ¿Y nos podrías dar, por ejemplo, decir algún ejercicio que puedan hacer las personas embarazadas ya? O incluso a lo mejor puede ser también interesante hacerlo antes de estar embarazada o de esto mejor no lo tocamos, directamente ya embarazadas. Vale, fíjate, pues antes del embarazo, si estamos buscando embarazo, yo lo que te recomiendo es que eh, continúes con tus entrenamientos, que hagas lo que te gusta, sobre todo para que haya una adherencia al entrenamiento. Es decir, imagínate que hay alguien que dice, oye, yo es que si no voy a amigos con la gente, con lo bien que me lo paso ahí, no hago ejercicio. O sea, si no es ahí, no hago ejercicio. Pues entonces continúa con lo que te gusta. Pero si ya estás pensando en embarazo, lo que te recomiendo, más que ejercicios concretos, porque no hay ni ejercicios buenos ni malos, sí que en el embarazo hay ejercicios que debes evitar 100%, pero antes del embarazo, más que ejercicios concretos, te recomiendo que hagas una valoración de suelo pélvico con un fisio especializado un fisio especialista en suelo pélvico. ¿Por qué? Esto se lo recomiendo a todas las embarazadas, esta valoración, no es obligatorio. Yo personalmente como entrenadora, antes de que ninguna alumna entre a mis programas de embarazo, lo recomiendo, no obligo, pero sí que lo obligo, entre comillas, en el posparto. Ahí es clave, es fundamental esa valoración de decisión. Yo, insisto,
no dejo entrar a ninguna chica a los programas de posparto sin pasar por fisio. Entonces, en el embarazo lo recomiendo, pero no es imprescindible. Sin embargo, si hacías CrossFit o haces CrossFit, lo que hablábamos al principio, hay mucho impacto de carrera, de saltos, de levantamientos muy pesados, y todo eso repercute en el suelo pélvico. Además, casi ninguna crossfitera piensa en esta parte y cuida esta parte cuando no solo es por nuestra salud, sino que también va a influir en el rendimiento. Así que, si estás buscando embarazo, te recomiendo que hagas esa valoración de fisio para saber cómo está ese suelo pélvico, si hay que hacer algún tratamiento, a ver, sigo por aquí, ¿verdad? Ay, se me ha cortado. Es que tengo un limitador en Instagram para no pasar mucho tiempo en Instagram y cada 10 minutos me... Yo lo tengo. Lo tengo puesto Lo también, tengo pero puesto hoy me lo también, he pero quitado. hoy me lo Pero he llevo un quitado. tiempo que no lo estoy Llevo un haciendo tiempo que no lo caso. estoy haciendo caso. Se me ha olvidado quitarlo, lo recomiendo a la gente para por la noche antes de dormir estar ahí 2 horas por el móvil. Entonces, eso, la valoración nos va a ayudar a saber cómo está ese tejido, esos tejidos, a saber si necesitamos un tratamiento. No todo es incontinencia urinaria, es decir, no todo es me hago pis haciendo esfuerzos, como puede ser un levantamiento o correr o un estornudo, sino que también puede haber síntomas como sensación de pesadez en el suelo pélvico, dolor en las relaciones sexuales, o cualquier otro síntoma te haga, que digas, oye, esto no va muy bien. Entonces, esa valoración nos va a dar esa tranquilidad para que cuando llegue el embarazo, pues podamos seguir cuidando esta parte unido a ese trabajo complementario y también unido a esas adaptaciones de ejercicios. Vale, Vale, genial. genial. Oye, esto igual me meto un poco en terreno pantanoso, Terreno pero es pantanoso, una, pero es una duda que tengo. Y no sé y no sé si tú has podido observar si en el último año, aproximadamente desde que se ha estado vacunando a las personas, si crees que se han reducido el número de embarazos, si crees que ha habido más abortos y problemas relacionados con todo esto, sobre todo en personas vacunadas. Yo esto lo digo porque he visto información, es un tema pantanoso de cojones, lo sé, pero bueno, quiero saber tu opinión si es que te apetece compartirla, si no, no pasa nada. Y yo he observado y yo he ciertas observado cosas, ahora ciertas lo cosas, diré, ahora lo diré, y ahora preguntas tú. incluso ya periódicos están empezando o sea, los medios de comunicación propios o de desinformación, como les llamo yo, están ya incluso diciendo ellos que se han reducido los embarazos y todo esto y lo achacan en parte a las vacunas. No sé qué opinas. Pues este tema es brutal, o sea, porque aquí pasan varias cosas. Una, que no tenemos información suficiente porque ya se sabe que las vacunas no se puede determinar el efecto hasta dentro de muchos años. A lo mejor ahora no sabemos cómo puede estar afectando en la fertilidad o cómo puede estar afectando en otros ámbitos de la salud de la gente hasta dentro de un tiempo. Esto es así, yo no soy científica, pero esto un científico te lo puede decir. Otro problema que tenemos es que está muy sesgada la información y solo nos llega lo que quieren que nos llegue. Es decir, hay muchos científicos a los que se les está callando. Por otro lado, tema de fertilidad. Aparte de, no había pensado en este tema, pero no había parado a pensar en cómo puede estar afectando la vacunación en la fertilidad de las mujeres, pero sí que he visto personalmente que ha habido muchos cambios en todas las mujeres a las que entreno, o la mayoría han tenido, y amigas con las que he hablado de esto, han tenido cambios en su regularidad de los ciclos menstruales, han tenido cambios en el ciclo, ¿no? Y al final eso afecta a la fertilidad sin duda, pero no lo sabremos yo creo que hasta dentro de un tiempo. Y luego, afectan más cosas, o sea, quiero decir, al final el estilo de vida que tenemos, estamos rodeados de tóxicos, el estrés, también afecta mucho el estilo de vida en cuanto a que cada vez hay menos natalidad porque a las mujeres se les pone muy difícil el ser madres. Entonces todo esto influye, ¿no? No podemos saber si solo es por una cosa.
Al final yo creo que es multifactorial. Y como digo, no lo sabremos hasta dentro de un tiempo, si es que se sigue estudiando o si dejan que nos lleguen esos estudios. Y luego personalmente con mis alumnas embarazadas sí que he visto, o chicas que han llegado a mí, muchas pérdidas gestacionales, es decir, estoy hablando de 4 de cada 10 mujeres en el primer trimestre tienen un aborto. Me parece... Pero esos datos son o sea, eso claro, ahí es donde quería yo preguntar. Si tú has Este dato, observado que desde que se puso la vacuna, que ha sido desde hace un año más o menos, antes, o sea, ¿tú crees que antes había más fertilidad, había más embarazadas, había menos abortos y que justo después de la vacuna, en lo que tú has observado en tu entorno, ya sin datos científicos, crees que ha habido una bajada de embarazos, de fertilidad y de abortos? pues sinceramente no lo sé. Sé que antes había mucho problema de esto. ¿Eh? Y este dato que te he dicho de 4 de cada 10 es de este último año. Pero me he fijado últimamente, o sea, yo creo que es que me estoy fijando más ahora en este último año, que sí que hay más problemas de fertilidad. Pero, como digo, yo creo que es multifactorial. En parte porque atrasamos más la maternidad y la paternidad, cada vez se es madre por las dificultades socioeconómicas más tarde. También por los hábitos, como te digo, por el estilo de vida, el estrés, la alimentación que llevamos terrible, que creemos que comemos bien y no comemos bien, por esa exposición a tóxicos y todo este cambio de este último año, pues bueno, no lo sé, pero seguro que, a ver, al final, si está afectando al ciclo hormonal, que eso es lo que por lo menos ahora yo sí que estoy viendo en todas las chicas que me rodean, Sí, yo te puedo decir también 100% que, joder, he preguntado curiosamente a un montón de chicas y te diría que 9 de cada 10 me han dicho que han visto alterado su ciclo, o sea, que eso algo quiere decir, porque es justo desde la vacuna. sí, Ya tendremos más información, pero eso claro, sí, a priori es lo que sabemos y bueno, y luego habrá que ver también cómo les afecta a los hombres, que recordemos que la fertilidad no solo es cosa de mujeres, sino que en muchos casos el problema a lo mejor viene del padre y todo esto también les imagino que les influye, si nos influye a nosotras, pues a ellos también. Así claro, que ya lo claro. digo, Solo que igual en nosotros no se ve, pero luego a la hora de fertilidad pues se puede observar. Que por cierto, en sí, cuanto a fertilidad se pueden hacer un montón de cosas respecto a nutrición. Comentaban por ahí, es muy importante los suplementos. Yo te diría que justamente hay algunos suplementos que sí y hay otros que cuidado. Cuidado con el hierro que nos recetan, por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo con que se tome el hierro que no sea de alimentos. El hierro se puede conseguir de distintos alimentos. Por ejemplo, en el hígado es una fuente increíble de hierro. Sé que a muchas personas no les gusta, pero es buscar al final un poquito la forma de comerlo. Y nunca recomendaría un suplemento de hierro. De hecho, todas las personas que vienen a la asesoría les quito el suplemento de hierro si es que se lo están poniendo, porque que sepáis que solo se absorbe, o sea, una mínima parte, no sé si es entre el 1 y el 5%, y lo demás es que directamente es tóxico y el cuerpo lo tiene que eliminar. Entonces estás metiendo algo tóxico que puede ser problemático en el medio y en el largo plazo, incluso en el corto. Y ya lo que te digo, que a través de la alimentación se puede conseguir este hierro perfectamente. Si no sabes cómo, pues pregúntame, pero se puede hacer, 100%. sí. Y respecto a la fertilidad, si te encuentras con ese problema tú o alguien de tu entorno, poneros en manos de profesionales que hay mucha gente que os puede ayudar a través de la alimentación y también de psicólogos que ayudan con este tema, ¿vale? Porque muchas veces también es un tema tabú y la gente que tiene este bebé, que está viviendo esa situación, jolín, pues lo pasa muy mal solos y se sienten abandonados y solos. Es como lo que hablábamos antes de la maternidad, así que compartirlo con alguien que haya pasado por ahí y sobre todo ponerse en manos de esos psicólogos y de nutricionistas, si lo necesitáis. Víctor es nutricionista y luego también, si queréis, yo trabajo mano a mano con una nutricionista especializada en fertilidad, es decir, ayuda específicamente a mamás que están buscando embarazo. Entonces, profesionales hay, es cuestión de dejarnos ayudar, de un poco de esa humildad y no deja de ser amarnos a nosotros mismos
el buscar esa ayuda. Totalmente, Vero, pues muchas gracias. ¿Hay algo más que nos quieras decir sobre todo esto? Bueno, sí que me gustaría que nos compartiera la gente sus experiencias o sus opiniones. Obviamente, estamos aquí divagando un poco, no tenemos mucha información aún así. Y por supuesto, luego cada persona es un mundo. Entonces, si queréis dejarnos comentarios o incluso luego vuestras experiencias, estaremos encantados de leerlas. Antes me preguntabas, que creo que se me ha olvidado responder, ¿qué ejercicios recomiendo en el embarazo? Porque me ceñí solo a pre-embarazo, ¿no? Estábamos hablando como del paso previo y hablaba de esa valoración del físico. Pues por continuar un poquito por ahí, ya dentro del embarazo sí que te recomiendo que aparte de evitar los ejercicios que 100% hay que evitar, bueno, por resumir un poco, vamos a evitar impacto, vamos a por tanto, reducir o limitar la carrera, eliminar saltos a cajón porque no sabemos, aparte del impacto en suelo pélvico, no sabemos cómo puede estar afectando a la implantación. Vamos a limitar rangos muy amplios de recorrido. Vamos a evitar, o sea, no evitar, sino vamos a quitar sit-ups, abdominales tradicionales, planchas. Vamos a evitar también keeping, porque somete a mucha presión a nuestro abdomen y eso va a hacer que nuestra diástasis futura pueda volverse patológica, es decir, la separación entre los rectos del abdomen, que no haga su función de sostener, sino que pueda haber un problema en el posparto. Todo eso hay que eliminarlo desde el primer trimestre, aunque nos sintamos bien, aunque sintamos que nuestro cuerpo está a tope y que podemos seguir haciendo lo mismo. En realidad no es así. Ya hay que, cuanto antes empieces a hacer esas adaptaciones, mejor. Y evita también que esto se ve mucho en redes. Hay fotos muy bonitas, pero que para nada ayudan. De a lo mejor embarazadas de 8 meses haciendo el pino o haciendo posturas de yoga preciosas, pero las posturas invertidas están contraindicadas. En CrossFit serían, pues, handstand push-up, todo eso que ya sabes de cabeza abajo, porque cambia el retorno venoso y porque también, de nuevo, no sabemos qué está pasando con la implantación. Entonces, ante la duda, aunque nos sintamos bien, nos sintamos fuertes, sintamos que estamos controlando el ejercicio, no sabemos qué está pasando por dentro y mejor evitarlo. Se puede seguir trabajando empujes verticales, pero sin darte la vuelta, ¿vale? Así que todo eso lo vamos a eliminar y podemos ir trabajando y podemos mantener nuestra condición física perfectamente sin necesidad de ciertas cosas. Genial, Vero. Preguntaban por aquí si todo esto también lo debemos evitar si estamos buscando el embarazo. Yo imagino que no, pero bueno, responde tú. No, es decir, handstand push-up. A ver, claro, esto en parte lo preguntan porque cuando llega el embarazo no te enteras. Y dices, ¿y si estoy embarazada y no lo sé? Bueno, pues tranquila, no pasa nada. Al final, esto es así. El primer mes probablemente sigas entrenando, haciendo lo que hacías antes y no pasa nada. Pero en cuanto te enteres, pues ya está, momento de hacer las adaptaciones. Pero ¿por qué no quiero que cambies mucho antes? Es decir, por ejemplo, el handstand push-up o esos keepings, bueno, pues porque si te gusta, aprovecha a hacerlo y ya cuando llegue el momento ya habrá tiempo. Sí que es verdad que puede ser antes del embarazo buen momento para empezar a cambiar un poco el chip y decir, vale, pues ya sé lo que voy a tener que empezar a hacer cuando llegue el momento. O esto lo cambiaré por esto otro. Sí que yo dejaría a lo mejor de forzar demasiado el abdomen en cuanto a muchos abdominales tradicionales y empezar a trabajar más de forma inteligente el core en su conjunto, teniendo en cuenta el suelo pélvico, teniendo en cuenta la respiración, aprender a activar correctamente el transverso y eso aplicarlo, ser capaz de aplicarlo a otros ejercicios. También hay que evitar las apneas en el embarazo. Entonces, si ya lo estás buscando el embarazo, pues puedes empezar a acostumbrarte a no hacer la maniobra de Valsalva o no aguantar la respiración en los levantamientos.
Tomas aire al bajar, sueltas el aire al subir y ya te vas habituando y cuando llegue ese momento pues será más fácil, ¿vale? Pero no es tan importante quitar el ejercicio antes. Vale, perfecto. ¿Y nos podrías dar alguna recomendación en posparto? En cuanto a ejercicios, ¿ya podrían hacer todos? ¿Tendrían que seguir fortaleciendo suelo pélvico? ¿Qué consejos o recomendaciones darías? Fíjate, si en el embarazo no todo vale, en el posparto casi que más aún. O sea, es más importante aún hacer esas adaptaciones. Porque en el embarazo, bueno, a ver, lo más importante es la salud del bebé, obviamente, y es lo primero a lo que tenemos que atender en el embarazo, reduciendo la intensidad, aparte de los ajustes que hablábamos, que es sobre todo para cuidar nuestro abdomen, nuestro suelo pélvico. ¿Qué pasa en el posparto? Que como ya no está el bebé dentro, nos creemos que podemos hacer cualquier cosa, pero hay mucho más riesgo de que suframos una lesión a largo plazo. Y también hay un riesgo, y es que si hemos tenido muy buen embarazo y muy buen parto, nos podemos precipitar y podemos empezar a hacer antes de tiempo lo indebido, saltarnos fases, saltarnos pasos. Y eso, como digo, tu cabeza cree que puede, pero tu cuerpo no está preparado todavía, por mucho que creas que sí. Así que es muy importante en el posparto que vayamos dando pasos y esto no es fácil hacerlo por una misma. Aquí sí que te recomiendo que te pongas en manos primero que hagas esa valoración de fisio, de suelo pélvico, independientemente de cómo haya sido tu parto. Y segundo, que te pongas en manos de un entrenador especializado en posparto para afianzar las bases que te van a permitir recuperarte mejor, más rápido y que puedas volver al CrossFit en un futuro, pasados unos meses, con más seguridad y que encima mejore tu rendimiento. Si no hacemos eso por las prisas, por el ego, porque creemos que lo sabemos todo y porque, bueno, porque hemos visto a la influencer de turno entrenar ya a las semanas de dar a luz, pues a saco, lo que nos va a pasar es que a lo mejor de aquí a un año, a lo mejor inmediatamente no, o sí, y si no, a lo mejor de aquí a un año puede haber una hernia abdominal, incontinencia urinaria que está afectando a tu bienestar social, es decir, no puedes estar entrenando con más gente porque te estás haciendo pis ante cualquier esfuerzo, o tienes dolores, cosas que afectan, que nos afectan a nuestra salud mental, pero también a nuestro rendimiento y que a lo mejor nos van a apartar más tiempo del que creíamos del CrossFit. Entonces, como sé que no quieres dejar de entrenar, pues por lo menos al principio oblígate a hacerlo bien, centra todos tus esfuerzos y energía en dar esos pasitos, en asentar esas bases, ten paciencia que todo llega y todo vuelve, te lo prometo que sí. Y eso te va a ayudar a que vuelvas a estar como antes o incluso en mejor forma física. Pero hay que tener mucha paciencia. Si quieres te pongo mi ejemplo. Yo volví al CrossFit al año de dar a luz, al año y algo, al año y a los 13 meses de dar a luz. Después de todo un año haciendo un trabajo muy consciente por mi cuenta, por supuesto me fui metiendo caña progresivamente, pero sin saltarme ninguna de esas fases. Y a día de hoy estoy más fuerte y me siento mucho mejor que antes del embarazo. O sea, mi rendimiento ha mejorado. Por eso os digo que tengáis paciencia, que todo vuelve a su sitio, pero que hay que darle espacio al cuerpo, hay que darle tiempo, no hay que interferir, sobre todo en las primeras semanas posparto, en que el útero, imagínate, tu útero ha crecido exponencialmente y tiene que volver a su tamaño y volver a su sitio. Y no tenemos que interferir en eso, si no va a haber un problema de salud, aparte del de rendimiento. Y que luego además también hay que entender otra cosa, que cambia nuestra vida. A lo mejor tenemos las expectativas muy altas y pensamos lo mucho que vamos a entrenar y lo muy bien que lo vamos a hacer en el posparto y llega el bebé y resulta que no se quiere separar de ti como sería lo normal. Y que quiere estar todo el día en la teta y que no tienes tiempo para entrenar y que cuando tienes tiempo pues tienes la casa hecha un desastre y hay que atender otras cosas que a lo mejor no están en tus planes, pero bueno, se trata de saber adaptarse
de aceptar nuestras nuevas circunstancias y de lo dicho, de tener paciencia porque todo vuelve a su sitio. Así que poneros en manos de verdad de profesionales que os faciliten esta etapa. Y otra cosa es que os va a ¿Cuánto ayudar tiempo, si te puedo preguntar, cuánto tiempo dirías que tiene que pasar desde que tienes el parto para que puedas volver a entrenar CrossFit? Vale, pues a ver, para las que les gusten los números, hay chicas que necesitan saber, a ver, pero dime, ¿en qué semana? Mínimo, necesitas reposo tras el parto. Si ha sido parto vaginal, vamos a poner más o menos 6 semanas de reposo. Eso no significa que a las 6 semanas vuelvas al CrossFit, no, sino que a partir de las 6 semanas puedes empezar ya a hacer esos entrenamientos más conscientes para recuperar en la respuesta de tu abdomen y de tu suelo pélvico. Y luego poco a poco ya ir metiendo fuerza muy controlada, trabajando con la respiración, aplicando ese control del suelo pélvico a tus entrenamientos de fuerza, etcétera, sin meter de momento impacto. Si ha sido cesárea, vamos a esperar 8 semanitas. Y tras cesárea, importante el tratamiento con fisio para que no se creen adherencias y que luego cuando hagamos el entrenamiento todo pueda volver podamos activar bien esa musculatura. Es decir, que si ha habido, imagínate, un corte de todas las capas, necesitamos que haya habido un buen tratamiento de esos tejidos, como cuando te operan una rodilla. Es que a nadie se le ocurre, tras una rotura del ligamento cruzado, volver al fútbol sin haber pasado antes por una rehabilitación previa. Es que a nadie se le ocurre. Sin embargo, tras una cesárea nos creemos que podemos con cualquier cosa y no. Necesitamos esa rehabilitación y luego esas fases previas. Y luego ya sí, pasados unos meses haciendo ese trabajo concreto, pues ya puedes volver a CrossFit, pero de nuevo haciendo adaptaciones, ¿vale? O sea que vamos a poner por lo menos mínimo 4 meses o 6 meses, voy a decir 6 meses, porque si no, 6 meses para volver a CrossFit y cuando vuelvas haciendo adaptaciones, evitando sit-ups, evitando planchas completamente extendidas a lo mejor, o demasiados saltos. ¿Qué va a ser lo bueno? Que si ya llevas esto trabajado desde el embarazo, te va a resultar mucho más fácil, tanto a nivel físico como mental, hacer esas adaptaciones, porque ya has trabajado esa aceptación y ya has trabajado esas técnicas. Y va a ser como, bueno, mucho más fácil y más rápido. Además, siempre digo que la mejor recuperación postparto es un embarazo activo y es un embarazo en el que hagas bien las cosas. Así que todo parte desde ahí. Vale, genial. Pues muchas gracias, Vero. Si tenéis alguna pregunta, es el Sí. momento. Y si Vero no quiere decir nada más, Podría estar aquí contando muchas más cosas, pero por lo menos que lo importante quede claro, ¿vale? Porque podemos estar una hora hablando solo de cómo adaptar los ejercicios o de cómo adaptar la intensidad, pero no da tiempo a todo, claro. Entonces, cualquier duda que tengáis más concreta, podéis contactar conmigo y lo vemos, pero si la tenéis ahora, pues genial, así también las demás se nutren de ello. vale, lo más importante es que lo has tocado, ¿no? Si quieres podrías hacer un resumen de 2 minutos en el que cuentes los puntos más importantes que hemos tocado, para que Sí, quede claro. sí, fíjate. Lo primero, cuando llega el embarazo, es asegurarnos de que no hay ninguna contraindicación. Claro, antes de saber eso, es decir, cuando nos enteramos de que estamos embarazadas hasta tener la primera revisión, va a pasar un tiempo. En ese tiempo sigue moviéndote. O sea, no hay ninguna evidencia científica que relacione ejercicio físico con aborto, ninguna. De lo que sí que hay evidencia es del riesgo del sedentarismo en un embarazo sano. Ahí hay mucho riesgo, así que sigue moviéndote. Ante la duda, no hagas CrossFit, pero sigue moviéndote, date paseos, sigue haciendo trabajo de fuerza. ¿Vale? Hago un aporte aquí, o sea, ya no solo un embarazo, que sepáis que hoy en día
están causando más muertes la obesidad y el sobrepeso y más enfermedades y más desgracias que la falta de alimento. O sea, mueren más personas por sobrepeso y obesidad que por falta de alimento. Estos son datos de la OMS, que para algunas cosas la OMS no estoy muy de acuerdo, pero estos datos sí que los comparto. Entonces, al final el ser humano está hecho para moverse, 100%, necesitamos movernos y además es algo que yo trabajo todo el día sentado y hay días que, joder, ayer no pude ir a entrenar, pues terminé de trabajar a las 10:30 o así y me salí a trotar, salí a correr. Otros días simplemente salgo a andar. Pero lo que quiero decir es que os mováis, y es que te mejora indudablemente a nivel físico y a nivel mental en cómo te encuentras y en todo. Entonces, sí o sí, dedicadle tiempo a moveros todos los días. Moveros, andad, caminad, es muy importante, por favor. Sí, esto es vital. Y en el embarazo es que encima está por delante la salud del bebé, o sea que no solo va a ser para vuestra salud, indudablemente, sino también para la salud del bebé. Si para muchas veces me preguntáis la pregunta de, pues, esto no lo he dicho, ¿cuál es lo mínimo viable para la salud? Mínimo, mínimo, mínimo media horita al día, aunque sea de pasear rápido, de un paseo a buen ritmo. Es decir, que si no puedes entrenar con tus pesas, pues por lo menos, como dice Víctor, termina el trabajo y antes de irte a dormir te das un paseo de media hora, aunque sea solo eso. Esto es lo primero, ¿no? El que te muevas, que seas activa, que los días en los que no entrenes, que te muevas, que subas las escaleras andando o que te des ese paseo. La segunda recomendación es que adaptes los ejercicios de CrossFit y que los complementes con un entrenamiento específico de suelo pélvico, postural, en los que incluyas la respiración, también de movilidad en el tercer trimestre de cara al parto. Lo tercero, que sigas trabajando la fuerza, pero, como digo, haciendo esas adaptaciones, unido con ese trabajo cardiovascular que puede ser irte a dar un paseo. Lo siguiente es que bajes la intensidad y, sobre todo la intensidad, que bajes la intensidad, quédate con esto, es decir, no puedes pretender seguir al mismo ritmo, levantando los mismos pesos o fatigándote lo mismo que antes del embarazo. Tienes que ser capaz de hablar mientras entrenas, para que te hagas una idea. Y lo último, podemos seguir entrenando hasta el último día, hasta el momento del parto. Obviamente, según avanza el embarazo, ir haciendo regresiones, no progresiones, sino regresiones en intensidad y en ajustes. Y pasado, una vez ya tengamos al bebé, mucho cuidado. Valoración de fisio, nos ponemos en manos de un entrenador especializado en posparto. Si queréis, podéis consultarme. Y damos pasos poquito a poco para que en un futuro podamos volver a disfrutar más que nunca, además junto con nuestro hijo, del cross. Perfecto, muchas gracias. No sé si había Sí, alguna pregunta. preguntan por aquí, ¿podríais decir algo sobre pulsaciones recomendadas para mujeres que ya hacíamos CrossFit antes del embarazo? Almudena, muy buena pregunta y es un poco lo que decía ahora, hay que bajar la intensidad. No os voy a dar un número de pulsaciones porque cada mujer tiene una frecuencia cardíaca distinta. Antes se decía, no sé cuántas pulsaciones, no. Esto va a depender mucho de cada una y hay que hacer ciertas reglas para determinarlo. Entonces, también la frecuencia cardíaca cambia en el embarazo, no te sirve la referencia previa o te sirve de poco. Si no tenemos en mano esa regla que te la daría un entrenador especializado en embarazo, lo que sí que puedes hacer es determinar una intensidad subjetiva que percibas tú misma, que es lo que he dicho de ser capaz de hablar mientras entrenas. Si estás entrenando y no puedes ni hablar, es que nos estamos pasando y eso puede ser perjudicial para el bebé. Así que tómate esta regla, más importante que el tema de pulsaciones. Si te gustan mucho los datos y sabes cómo hacer la regla, te diré que no debes superar el 90% de la frecuencia cardíaca máxima o el 84% de la frecuencia cardíaca de reserva. O si tienes un pulsioxímetro, que no baje del 95%. Pero que es que mucho más fácil que eso es ser capaz de hablar o en una escala imaginaria del 1 al 10, no superar un 7, ¿vale? Y ya ahí estaremos protegiendo la salud del bebé.
Vale, y Vale. aquí comentaban si después de, bueno, dice saludos desde México, amo el CrossFit. Después del embarazo el abdomen me quedó flácido. ¿Es posible trabajarlo para tenerlo plano? ¿Qué hay que hacer? Hola Mati, pues yo amo México, me encanta tu país. Y fíjate, y el CrossFit también. El, esto es muy importante, o sea, para que en el posparto, a ver, a todas nos importa, ¿no? Estar bien, sentirnos bien y vernos bien. Pero es mucho más importante que ese abdomen vuelva a ser competente, es decir, que haga bien su función de sostener las presiones para que puedas volver a disfrutar de ese deporte que tanto te gusta. Entonces, ¿qué es lo que tienes que evitar? 100%, esos abdominales tradicionales, planchas completamente extendidas, eso en el embarazo y en el parto y en el posparto reciente. Lo que primero que vamos a tener que hacer en el posparto es ese trabajo muy consciente de la musculatura profunda, el aprender a activar suelo pélvico y el transverso, que es la faja más profunda que nos estabiliza. Y ya a partir de ahí ir dando pasitos. Pero hacer abdominales no te va a ayudar, va a ser contraproducente, además se va a bombar más el abdomen. Y la diástasis que antes hablábamos, que es la separación de los rectos, que se tiene que dar sí o sí en el embarazo para que crezca el bebé, esos rectos tienen que volver poco a poco a su sitio. Si estamos forzándolo con ejercicios eh, en, los que, en los que sometamos a mucha presión, esa diástasis no se va a cerrar, se va a separar más y el abdomen se va a ver incluso más hinchado, más abombado. Así que aquí lo más importante es hacer bien ese trabajo fase por fase. Insisto en que un entrenador te lo facilite y te lo haga mucho más rápido y eficiente y todo con un control postural máximo. O sea, no tanto qué ejercicios hacer, sino que en tu día a día, con el bebé en brazos, mantengas una postura de autoelongación y ya directamente vas a ver cómo tu abdomen responde mejor y se ve más planito. ¿Vale? Así que siempre imaginad que tenéis un hilo en la coronilla que os elonga y crece, 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 crece. La postura es clave. Y luego muy importante la alimentación. O sea, muchas veces puede ser retención de líquidos, pero mucha gente se preocupa en exceso por la retención de líquidos y es más, vamos a intentar perder grasa que tenemos ahí en la piel, que es la que más cuesta irse, y cuando conseguimos que se vaya esta grasa, la retención de líquidos al final va y viene. Entonces, después entrenando y manteniendo un estilo de vida saludable, se va a ir esa retención de líquidos y puede también verse un abdomen más plano y mejor, ¿vale? Que es lo que solemos buscar. Entonces, al final, siempre ir a las Siempre ir a bases, las ¿no? bases, Dejar de ¿no? lado un Dejar de poco lado un poco pues tonterías de cremas, geles, etcétera, y cosas así, o fajas o historias raras, e irnos a las bases, que son la alimentación, el entrenamiento, lo que os estaba comentando ahora Vero, y el descanso, ¿vale? Si no dormimos bien, se genera cortisol y eso hace que directamente retengamos líquido porque es un mecanismo de supervivencia del cuerpo y grasa, etcétera, etcétera, ¿vale? Totalmente. Uy, que quita el vídeo. Vale, pues nada, pues muchas gracias, Vero. Queda la clase grabada para CF Program, la subiré ahora y se lo mandaré. Y nada, pues muchas gracias a las personas que habéis estado también por aquí en el live. Eh, Podéis escribirla para cualquier cosita y a mí lo mismo, si os puedo ayudar en algo, aquí Uy, está. dejé de escucharte. No sé si no sé. Ahora. ¿Eh? ¿No se ha oído? ¿No se ha oído? Ahora sí, ahora sí. Sí, Vale. Vale. pues muchísimas gracias a ti, Víctor, por dar luz a este tema que es tan importante y que al final es como eh, es la base de la sociedad, ¿no? La maternidad y cómo nacen nuestros bebés y la salud con la que llegan esos bebés al mundo es el futuro. Así que muchísimas gracias. Pues nos vemos pronto en más directos, por Instagram, por Reels y por el próximo taller en vivo que tengo el 11 de septiembre. No os lo perdáis, os podéis apuntar en el link de mi perfil, casi se me olvida avisarlo. Va a ser un reto Va a de ser un 7 reto de días, o sea, 7 que no va días, a ser o sea solo que no va a 100 ser solo ayer. 100 ayer. Y bueno, tenéis toda la información en el link de mi perfil. Echadle un ojo porque creo que os interesa. Es 100% gratis y 100% online, así que no tenéis excusa. Vamos a por ello. Muchas gracias. 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 Chao, chao.